Mi propuesta hoy es hablarles, como contaba Miriam, gracias por la presentación, y a Rey por todo el soporte, y a Marifé, por supuesto, es contarles un poquito y que entremos juntos y juntas de alguna manera a nuestro bosque o a nuestro propio bosque. Todo esto viene de una reformulación del trabajo debido a la pandemia, que nos llevó a meternos en una exploración audiovisual. Nosotros no veníamos de ese campo, pero sí venimos de un campo de investigación muy matérico y de alguna manera se armó una trilogía que se organiza con dos ejes. Vanitas, que viene del barroco y trabaja, por supuesto, los ejes Eros y Tánatos. Y en mi caso, que yo vengo del lado del cuerpo, de las corporalidades, de la danza y del movimiento, trabajamos el eje cuerpo-entorno. Eso fue como el resorte que nos organizó y que nos acompañó para crear la Vanitas 1, 2 y 3, la 1 específicamente el cuerpo femenino en el bosque. Junto a estas vanitas audiovisuales nos propusimos una tarea viéndolo así a lo lejos, luego de haber atravesado, ya estando en algún claro de este bosque, como plantea muchas veces Marifé, citando a María Zambrano, nos planteamos hacer una investigación teórica y práctica en conjunto. Y esto para mí no fue menor, porque muchas veces las investigaciones teóricas eran previas a la práctica o eran después de las prácticas. Entonces, en este momento nos encontramos envueltas en prácticas discursivas y no discursivas, teóricas y prácticas que se iban entrelazando, se iban empujando, se iban estimulando y hubo que mantener mucha calma para realizar esto. Entonces, no nos proponíamos una investigación teórica ni previa ni post a la obra acabada, sino que nuestro interés estaba en escuchar esas preguntas que nacían del proceso estético y alimentar algunos de esos debates que ya los estudios de danza y de performance estaban y habían iniciado. En Vanitas, que se llama la Vanitas 1, ¿quién te quita lo bailado? Que es una frase que se usa, no sé si ustedes me contarán luego si la usan en España o no, pero es una frase que se usa en referencia al tiempo, quién te saca la experiencia que has acumulado, quién te quita las experiencias que has vivido, y esto tiene mucho que ver con el planteo que hacemos. Esta idea de la Vanitas surge, yo tengo 47 años, surge pasando lo que espero que sea la mitad de mi vida, en donde ya empiezo a ver la belleza en un florero de las flores, su color, sus pétalos, pero también miro el tallo, también miro cómo el tallo toca el agua y cómo empieza a descomponerse, cómo el agua cambia de color. De alguna manera se siente como el perfume de la flor y el agua podrida del florero, como dos cuestiones que van juntas. Entonces sí, la Vanitas está saboreando en algún punto lo hermoso de la vida y el paso inexorable del tiempo. El formato audiovisual nace en este bosque por esta alquimia particular que se produce en ese encuentro. Es una transformación mutua, porque si bien tenemos un cuerpo femenino y un bosque, no vamos a tener un cuerpo femenino completamente acabado y un bosque completamente acabado, sino, como decían en la ponencia anterior, van a estar en devenir. Va a devenir el cuerpo femenino y va a devenir el bosque en ese encuentro. Voy a avanzar hacia ese lugar para contarles cómo lo pienso. Si les parece, para que estén un poquito todas y todos más cercanos a lo que les quiero transmitir, les propongo que veamos un extracto muy cortito de 1 minuto 40 de las Vanitas, de esta primer Vanitas 1, el cuerpo femenino en el bosque.
Va doucement, fais pas de trop d'à-coups. Et quand tu mets ton bras là, il y a une ombre sur ton corps. C'est comme les troncs d'arbres. Es un extracto muy pequeño, pero para mí ejemplifica muy bien lo que es meternos en un bosque y a la vez que el bosque se meta en nosotros, en nosotras. Esto se filmó en el Parque Regional du Pilat, en Francia. Y si bien fue un acercamiento sensible el que hicimos en ese estar en el bosque, el intento siempre estuvo en estar entrando en sintonía con todas las capas de lo vivo que constituyen el bosque, incluyéndonos a nosotras como una de esas capas, sin jerarquía. Esta experiencia de relación se desarrolló durante 25 días y filmamos 1 hora por día, lo que nos dio 25 horas de material audiovisual y de registro de video, en donde no fue el cuerpo, un poco como vieron, protagonista y el bosque marco o escenografía, sino que pensamos el cuerpo humano como un fragmento de lo vivo entre muchos otros. Y esta escucha fue fundamental para desarrollar el trabajo. Así es como se dio que lo importante eran las sombras de los árboles sobre pedazos de piel, o un seno que respira al lado de un hongo, o una cabellera que se mezcla con una alfombra de musgos, con una observación muy minuciosa de todo lo que vive, pero también de todo lo que se va pudriendo y se va descomponiendo en este ciclo ininterrumpido de eros, tánatos, vida y muerte, que se nos presentaba de una manera particular. No se nos presentaba como se nos presenta en nuestra vida social y en nuestra organización habitual. Este material desembocó en un proyecto muy interesante para nosotros, que fue el de polinización. Entonces hicimos crecer videos como si fuesen yuyos que crecen en intersticios de una ciudad, llevando el bosque a donde no se lo esperaba, o a donde quizá hace mucho tiempo había estado y ya no estaba más. Nos preguntábamos si podrían esos videos yuyos invadir las ciudades, invadir las fachadas, invadir salas oscuras, y qué nos contarán de un vínculo con la naturaleza que tal vez deberíamos renombrar. Hacia esto va la investigación que les propongo hoy de Embosquecerse, de esta Vanitas 1. Hablamos de cuerpos vulnerables, cuerpos potentes en bosques, y nos encontramos cuando estábamos realizando el proceso con la línea de Vandana Shiva, del ecofeminismo, y el movimiento que ella describe muy bien, que es el movimiento Chipko en India, en donde en el bosque Mandal las mujeres abrazan los fresnos para impedir que sean cortados y vendidos a una empresa de material de deporte. O nos encontramos, por ejemplo, con una situación mucho más reciente, en el 2012, en Notre-Dame-des-Landes, en Francia, con una pareja que se desnuda frente a la policía para resistir la evacuación de un lugar a donde se quiere construir un aeropuerto. ¿Qué sucede? Sucede que nos preguntamos qué estamos haciendo en esta práctica artística, cuánto se nos mezcla, cuánto empieza a suceder en la práctica que nosotros no sabemos qué es, o en dónde nos estamos inscribiendo, o cuál es la genealogía a la que pertenecemos. Entonces, en estos activismos, que son 2 ejemplos de poner el cuerpo, los que les di de Chipko y de la pareja en Notre-Dame-des-Landes en el 2012, son, por supuesto, cuerpos no ofensivos y no violentos,
cuerpos que afirman su vulnerabilidad, cuerpos que juegan a integrarse con un paisaje, a desplazar la frontera entre lo humano y lo no humano. Esto fue como una premisa, no que nos dimos, pero que se nos dio al entrar al bosque. Al desplazar esta frontera, al abrazar un árbol como si fuera una persona, al sacarse la ropa y deshacerse de símbolos del individuo social e identificarse a la fragilidad de un lugar, estamos hablando de fragilidad, fragilidad, del cuerpo al entorno, o de potencia a potencia, esas acciones se integran en una vasta red de propuestas que invitan a imaginar una militancia, que no resida solo en el enfrentamiento, sino en crear formas o plataformas sensibles y simbólicas. Y nos preguntábamos qué hace, qué tiene que ver esta Vanitas 1, esta Vanitas Quien te quita lo bailado, esta captura de lo que sucede, de la alquimia que sucedió del cuerpo en el bosque con estas otras prácticas. Los registros que tenemos de los activismos son registros casi documentales de fotos que son muy potentes o de videos que son muy potentes y que cuentan acerca del acto de resistencia. Lo que quizá no cuenten esas imágenes de las mujeres de Chipko o de la pareja en Francia en el 2012, lo que quizá no cuenten es la experiencia que se hizo de estar y de ese estar específico, de cómo sintieron la materia al abrazarla, de cómo sintieron la desnudez, el frío en sus cuerpos al entrar a un bosque, y que sin embargo estas materias sensibles que no se captan en la imagen más documental que tenemos de la experiencia activista, son ejes, son motor, son semilla del acto de resistencia. Yo creo que ahí es a donde viene insertarse esta Vanitas, sin saberlo, descubriéndolo en el momento mismo de la creación. Porque el cuerpo no es solo soporte de un discurso, es también lugar de experiencia. En estos dispositivos, el deseo de producir un discurso habilita a una experiencia. La Vanitas 1 se toma el tiempo de poner en primer plano la experiencia. Quizá esta sería la meta de un proyecto artístico, a priori, no vinculado con un activismo. Hacernos entrar en ese mundo sensible. Crear desde la sensación y dejar que las imágenes se produzcan y que esa práctica estética se vincule a conceptos e ideas. Así, partiendo de un impulso sensorial, del deseo de moverme en un bosque y de escribir en simultáneo lo que esto me provocaba, el proyecto me condujo a intercambios y reflexiones, sobre todo basadas con la línea del ecofeminismo. Y entender el concepto de naturaleza y de las maneras de nombrar esta materia viva y orgánica como algo en lo cual nosotras también nos inscribimos, en la especie humana también se inscribe, como una capa más de lo vivo. Cuando empezamos a caminar en Francia por este Parque Regional du Pilat, lo hicimos muchas veces, en ocasiones distintas, teniendo hojas en nuestros pies, teniendo nieve en nuestros pies, teniendo lluvia que nos empapaba, sintiendo frío, teniendo miedo que nos salte una serpiente, haciendo ruido con los pies, encontrando las maneras de perturbar lo mínimo para escuchar lo máximo. Cuando en el 2020 decidimos cambiar a capturar algo de lo que pasaba con este soporte audiovisual, es probable que ese mismo año, ese mismo contexto, hayan generado un impulso particular y que después de meses de encierro todo se olía, se tocaba y se veía de otra manera. ¿De qué manera se develaba? Esta era una de las preguntas.
de qué manera se estaba develando ese encuentro o eso que nos pasaba por encontrarnos con el entorno. Sería que estábamos viendo la forma, el color, el olor de una manera más sensible, apreciando la reacción física más instintiva en nosotros. ¿O sería que estaba merodeando un mudo o mórbido espíritu de época, de crisis de lo vivo? Esto es algo que surgió mucho y que las lecturas ecofeministas a mí me dieron mucho soporte. Sobre todo, ustedes deben conocer a la antropóloga, ingeniera, profesora Yayo Herrero, que escribe el capítulo Sujetos en el 2018, Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos, en donde nos habla de que nuestra sociedad es una sociedad del conocimiento, así la define ella, pero también nombra que esta sociedad que alardea en ser una sociedad que conoce, que sabe, que aprehende. La cito a la autora, dice: en las últimas décadas se ha superado la biocapacidad de la Tierra, la biodiversidad desaparece a pasos acelerados y los procesos dinámicos de la biosfera están completamente alterados. Pero esta crisis de lo vivo pasa social y políticamente inadvertida. El conocimiento del que tan orgullosos estamos las personas no nos pone a salvo de nosotras mismas. Y esto fue algo muy vital que a mí me pasó entrando en el bosque. Cuando una de las cosas que me corrían por la cabeza es, yo tengo la experiencia de entrar en este bosque y que el bosque de alguna manera entre en mí. ¿Es que mis hijos o es que los hijos de mis hijos van a poder tener la misma experiencia? ¿O cómo deberíamos estar actuando o accionando ahora mismo para que esto suceda y desde el lugar que cada una y cada uno tiene? Sigo con la autora, Yayo Herrero, quienes ostentan el poder económico y político y en buena medida las mayorías sociales que consienten ese poder, no son conscientes de que nuestra especie depende de esos bienes de la naturaleza, de que la vida humana está adaptada a las condiciones biogeofísicas que está alterando, ni de que se sostiene sobre esa gran rama de la biodiversidad que tala ferozmente. El cambio, porque a ese lugar nosotros accedimos reiteradas veces y es un lugar que amamos mucho. Hablo en plural porque este trabajo lo hago con mi colega, pareja, padre de mis niños y interlocutor artístico, que es Mathieu Parpoint. Él es francés y este bosque está situado en Francia. Nos preguntábamos, nos veíamos mucho los cambios en los caminos. Nos gusta caminar por caminos o fuera de caminos, nos gusta abrir nuestro propio camino, pero había muchos caminos forestales que año tras año se iban abriendo. Y esto fue como un indicio muy claro de lo que va cambiando, del tiempo que había llevado que esto se instale como estaba y de lo que estábamos de alguna manera perdiendo. Sigo un poquito más con Yayo Herrero porque me parece muy clara en cómo ella plantea este tema. Nos dice: la humanidad se encuentra en una difícil situación. La mejor información científica disponible apunta a que los ecosistemas ya están colapsando y es imposible seguir negando el agotamiento de la energía y los materiales. En este estado de cosas es que nosotros y que yo caminaba por el bosque. Mucho ya había cambiado, y esto es uno de los puntos que quiero remarcar, porque son las cuestiones que se entrelazan en un acto de creación a pesar de nosotras, más allá de nosotras. Yo creo que con todo esta situación, mucho ya había cambiado nuestra sensibilidad y quizá no nos habíamos dado cuenta de cuán profundo había acabado este cambio en nosotras, que ya estaba afectada y ya estaba transformada. Probablemente nuestros viejos parámetros de lectura no nos servían para entender la fuerza
que se estaba moviendo en ese encuentro cuerpo-bosque, donde algo del orden de lo vital y de lo mórbido se entrelazaban. Aquí hago referencia a Ramón del Castillo, que él analiza el concepto de naturaleza y para mí trae algo muy... Hay un micrófono prendido, no sé de quién, perdón. Nos habla de que para que... Se los voy a leer, les voy a leer esta cita porque es muy bella. Dice, algunos fenómenos de la naturaleza podían despertar en nosotros asombro, extrañeza, curiosidad, pero el sentimiento de conectar con algo inmenso, la sensación de formar parte del cosmos. Cuando llegó, fue algo más elaborado e imposible de producirse sin haber recibido antes un grado mínimo de educación y formación. Volver al origen no era algo tan espontáneo como parecía. Y esto a mí me pareció fantástico, esta cita. ¿Por qué? Porque como Vanitas es una investigación teórico-práctica y en el mismo momento en el que me estaba embarrando los pies, también estaba leyendo acerca del ecofeminismo, por supuesto que había dos líneas, investigativa y práctica, que se empezaban a enamorar, que se empezaban a tocar. Y es en este tocarse a donde para mí se construye un conocimiento. Nos preguntábamos mucho cómo podíamos nombrar la experiencia que estábamos viviendo y como les conté, mucho me ayudó a mí la lectura de Vandana Shiva, que es una filósofa, física, escritora india, que se inscribe en la línea del ecofeminismo, que ella nos cuenta acerca de una práctica en India del tulsi, no sé si la conocen, que es una planta medicinal que se riega y se cuida, se atesora en el seno de los hogares. Y no es tan importante, o no es solo importante por sus propiedades medicinales, sino porque al regar y al cuidar esta planta entramos en conexión con el cosmos. Se entra en conexión con el cosmos. Generalmente las destinadas a ocuparse de los cuidados son las mujeres. Entonces Vandana Shiva nos habla de la naturaleza como principio femenino. Y esto también fue algo que instintivamente en la práctica, en el estar en el bosque, en el desnudarse, en el sentir el frío, en el tener a mi colega que él hacía la cámara, muchas veces nos preguntamos, quizás yo ahora te filmo a vos, ¿por qué voy a tener que estar yo? ¿Cómo hacemos para evadir este lugar de la mujer bella en el bosque? Y bueno, sabemos que esto se liga a otras resonancias, que no queremos entrar ahí, que lo que queremos es compartir mediante estas imágenes algo de la intimidad y de la potencia, de la vitalidad y del lugar que nosotras, las personas, podemos encontrar en el bosque de acuerdo a ocupar una capa más de lo vivo, con el respeto y la escucha que eso merece. Así lográbamos trascender casi el momento mismo y conectar con algo mayor, con el cosmos, o con esta sensación en donde Del Castillo nos dice tener una sensación de volver al origen, pero a la vez de trascender la situación en la que estamos. En ese momento de tanto estímulo, de tanta sensación fuerte, de tanta corporalidad, nos guiamos por algo que sabíamos hacer, o por herramientas de las que ya disponíamos por haber trabajado años y años y años en salas de ensayo. Esas herramientas heredadas, usadas en espacios cerrados, nos ayudaron en el bosque para saber que el foco no estaba en nosotros o en lo que nosotras produjéramos, sino que estaba en el afuera. Entonces, la herramienta que usamos fue la escucha sensible. La acción era la transformación física para captar la vitalidad que emergía del espacio. Así emergió un ecosistema. Ya no estábamos afuera, estábamos
entre plantas, suelos, insectos, animales, cielos, temperaturas, colores y olores que nos indicaban la tensión muscular, el flujo del movimiento, la activación, las temporalidades, las duraciones, encuadres de la cámara, niveles de luz, desplazamientos, quietudes. Por escuchar podíamos avanzar en las definiciones estéticas. Como les contaba, en toda esta multiplicidad de lecturas que se abrieron, podemos definir, en este momento yo puedo definir dos cosas. Por un lado, que quizás desde un plano más mecánico, la corporalidad se alejaba del concepto de mujer y de tierra como recursos a extraer y a utilizar. Esto fue una de las cuestiones que se hacían carne y se hacían claras desde un inicio. La naturaleza como principio femenino aparecía ahora como un bosque templado, un bosque europeo con un cuerpo tropical o latino, que era el mío. Un cuerpo desnudo con una extensa superficie de piel, en contacto con el borde y el afuera. Cuerpo que toca y es tocado. Y en ese momento se transforma a sí mismo y transforma el espacio. Así, en el contacto, por el contacto, y si están, les pido que mientras me escuchan, dejen que una mano se toque con la otra y sientan la temperatura, la textura, si están mojadas, si están secas, si se aprietan, si hay una más activa o menos activa. Y fue este contacto, fue esta manera de sentir el borde y cómo nuestro borde se volvía poroso. Fue este contacto lo que nos permitió avanzar, lo que nos permitió crear, lo que nos permitió construir, lo que nos permitió pensar. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, lo que emergía de esta corporalidad era un gran valor apoyado en la experiencia como manera de conocer, un pensamiento ecológico que nacía en esa práctica y el contemplar de una acción de cuidado que tenía que ver básicamente con la sustracción, con el hacer menos. Y aquí quiero llegar al concepto, un concepto que me encantó y que aprecio mucho y me acompaña mucho, que es de Baptiste Morisot, que es un escritor, profesor de filosofía, que habla, él lo nombra en francés s'enforester, lo podemos traducir como embosquecerse, en un texto se llama Sur la piste animal, del 2018, y él define así este concepto, que se los voy a leer porque me parece fantástico, para poder compartirlo. Embosquecerse es una doble captura, restituida por el uso del pronominal, embosquecerse. Uno entra tanto en el bosque como él se instala en uno. Embosquecerse no necesita estrictamente un bosque, sino simplemente otro vínculo con los territorios vivos. El doble movimiento de recorrerlos de otra manera, conectándose con ellos con otras formas de atención y de prácticas. Y dejarse colonizar por ellos, dejarse invertir, dejarlos instalarse adentro. Esto, para mí, cuando encontramos, cuando nos encontramos, cuando nos encontró, cuando nos embosquecimos con este concepto, tuve una sensación de mucho alivio. Creo que por esta dinámica, esta sinergia única, que cuando las prácticas discursivas y no discursivas se encuentran, se enamoran y generan algo mucho más grande que ellas aisladas. Y el último punto que les quería comentar, porque ya estamos en hora, fue el plano sensual, como el acercamiento fue desde la piel y fue estrictamente sensorial, la sensualidad
tomó un gran lugar y también fue una gran guía. Y en esto hay una autora que a mí me gusta mucho y que la respeto mucho, que plantea la era del Plantropoceno, que es Natalia Meyers, que en su práctica establece, su texto se llama La vida en el Plantropoceno en 10 etapas, no tan fáciles, es un texto, un artículo que ella escribió en el 2021, y su reflexión busca salir del pensamiento del antropoceno, esta era de la historia terrestre en la que el ecosistema global está impactado principalmente por las actividades humanas. Y según ella, es tan importante renovar los imaginarios como las acciones efectivas masivas sobre el medio ambiente. Propone entonces pensar en Plantropoceno, una era denominada por las relaciones de los humanos con las plantas, en la que los humanos conspiren con las plantas. Y esta situación de conspirar y de generar una intimidad propia, única, a donde cada persona se arriesga a un modo de entrar en contacto con todas las capas de lo vivo y a insertarse en ese ecosistema, es lo que yo rescato y lo que a mí me inspira.